Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles. Este 18 de enero, 156 años del nacimiento de Rubén Darío. Pretexto para poder conversar acerca de nuestro nicaragüense más notable, más universal, príncipe de las letras castellanas, dolor de cabeza en las escuelas para los estudiantes que lo leen por obligatoriedad y no por el gusto de conocerlo. Justamente la idea de hacer programas sobre Rubén Darío es tener el gusto de conocerlo y el agrado de leerlo, no la obligatoriedad, no la tarea de Rubén Darío, sino realmente saber, conocer, querer a ese gran nicaragüense. Está con nosotros Francisco Javier Bautista Lara, que tiene ya varias publicaciones sobre Rubén Darío, dos libros, o un libro en 2 tomos, digamos, que es una recopilación de los artículos relacionados con los últimos días y la muerte de Rubén Darío. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco. Bueno, muchas gracias a ustedes y me parece que es loable, pues, de que ustedes como canal de televisión le dediquen estos espacios que tienen un carácter educativo, ¿verdad?, para la población nicaragüense en general, para los estudiantes, para los maestros, particularmente en ocasión del aniversario del nacimiento de Rubén Darío. Y aquí quiero comenzar esta conversación con ustedes diciendo que Rubén Darío es un compatriota bastante, excesivamente mencionado, pero insuficientemente conocido. Es decir, sí, el nombre de Darío todo mundo le suena, y todo mundo lo dice, pero cuando entras al detalle de Rubén Darío, de quién es, qué hace, y de las particularidades de Rubén Darío, a veces hay 2 o 3 características, a veces despectivas, sobre este personaje, y hay un conocimiento extremadamente superficial, insuficiente y a veces erróneo sobre este nicaragüense, el más universal nicaragüense, un prócer de la independencia cultural, como se ha dicho en Nicaragua y en América Latina, en Hispanoamérica. Y entonces yo digo, si ustedes quieren conocer a Rubén Darío, yo sugeriría que se tomen un tiempo y lean uno de sus poemas para comenzar el conocimiento de Darío. Pero no leerlo por la obligatoriedad, no, sino leerlo por el gozo. Léanlo por el placer de leerlo, sí, por la belleza con la que está escrito y por la profundidad que tiene, y porque en realidad es un poema autobiográfico, diría yo, y está en Cantos de Vida y Esperanza. Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, es un libro de 1905 publicado en Madrid, es el libro de la madurez de Darío, es decir, cuando Darío llega a la cumbre del modernismo, es el libro cumbre del modernismo que cierra el ciclo del esplendor dariano, 1905. Y el primer poema que está incluido en ese libro comienza precisamente, Yo soy aquel. Y solamente voy a leer 2 estrofas. Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. Y otros versos de él, ahí mismo, yo digo, hay que tomarse el tiempo y leer todo el poema, porque todo el poema realmente, si lo leemos con atención, vamos a encontrar a esa personalidad compleja, fuerte, encantadora y a la vez conflictiva, llena de contradicciones, aspirando siempre a la grandeza de Darío. Dice, por eso ser sincero es ser potente. De desnuda que está, brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente, en la voz de cristal que fluye de ella. Ese Darío sincero, ese Darío que está sumergido en sus crisis, que aspira a la grandeza, ese que dice, yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud fue juventud la mía, sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Así es que yo en este natalicio de Darío invito a todos a que leamos el primer poema de este libro de Cantos de Vida y Esperanza y que lo leamos con atención en los colegios,
en la privacidad de tu casa, en el silencio. Y el primer poema de Cantos de Vida y Esperanza. Y después yo digo que, bueno, para conocer a Darío, cuando alguien me pregunta, ¿y qué deberíamos leer para conocer a Darío? Para aproximarnos a Rubén Darío, a ese compatriota que todos mencionamos y del cual sabemos muy poco. Y yo siempre sugiero 6 libros básicos. 6 libros básicos que podríamos planificar a lo largo del año. Ponele vos que diga, bueno, voy a leer un libro cada 2 meses, pues. Sí. Entonces, y el orden de esa lectura es muy elemental. En primer lugar, leamos Azul. Tomémonos el tiempo y durante 2 meses leamos Azul. El libro primigenio de Rubén Darío, no necesariamente el primer libro, pero sí el primigenio. Es el libro que lo convierte. El libro que inaugura sí, el modernismo, 1888, Azul. El libro de la juventud de Darío. Y después de este libro, yo les sugiero que leamos Prosas profanas. Prosas profanas, que ya es un libro de poemas de Darío, todavía en esa intensidad juvenil. Ahí está, por ejemplo, aquel libro Sonatina que dice: la princesa está triste, que tendrá la princesa, los suspiros se escapan de su boca de fresa, etcétera, y otros poemas extraordinariamente impactantes. Era un aire suave de pausados giros, el hada armonía retomaba sus vuelos, e iban frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos de los violonchelos. Es el modernismo en toda su intensidad, el que está aquí, publicado en Argentina, 1896. 96, sí. Es fascinante, cuando uno lo lee, Prosas profanas, lo disfruta. Y lo podría leer uno en un mes si quiere. Bueno, no necesariamente, es más corto que Azul. Que Azul tiene poemas y tiene cuentos, prosa y una prosa poética. Y cuando lean Prosa profana, lean un tercer libro que sería El canto errante. Y el canto errante es poesía. Y en esa poesía, por ejemplo, tenés uno de los poemas muy conocidos por los nicaragüenses, Momotombo. Sí. El tren va rodando sobre sus rieles, eran en los días de mi dorada primavera y era en mi Nicaragua natal, etcétera, entre otros poemas. Pero hay otro que es A Colón, por ejemplo, y hay el poema que da el nombre al libro, El canto errante, que comienza: el cantor va por el mundo sonriendo y meditabundo, el cantor va sobre la tierra en blanca paz o en roja guerra, etcétera, etcétera. Y hay una particularidad de este libro, El canto errante, y es que hay una especie de introducción o prólogo que Darío introduce al principio del libro, que le llama Dilucidaciones, que realmente es una conceptualización filosófica, poética y literaria de Darío, y que tiene un gran valor desde el punto de vista del conocimiento de la obra de Darío. Es un breve texto, tal vez de unas 6-7 páginas, antes de entrar a los poemas del canto errante. Y ese sería el tercer libro que yo diría, leamos ordenadamente en el año que estamos cursando. Y después, cerrar con otro de los libros claves de Darío, Cantos de Vida y Esperanza, que yo mencioné al principio, 1905, donde están estos poemas extraordinarios, fascinantes, que algunos de ellos hemos mencionado antes, ¿verdad? Creo que ahí, en Cantos de Vida y Esperanza, está Salutación al Optimista. Me parece que ahí está Salutación al Optimista. Y también está aquel poema muy famoso, a Roosevelt, por supuesto, sí. ¿Verdad? Pero fíjate que yo quiero tocar esto por la pertinencia que tiene Rubén Darío, incluso hoy día. Dos estrofitas. Abominad la boca que predice desgracias eternas. Abominad los ojos que ven solo zodíacos funestos. Abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres, o que la tea empuñan, o la daga suicida. Y más adelante, que es lo que le da nombre a este programa: únanse, brillen, secúndense tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energía ecuménica. Sí. Es decir, es una pertinencia. Es uno de los poemas ejemplares o más conocidos de Cantos de Vida y Esperanza. Ese sería, con eso cerrás, digamos, un ciclo básico de la literatura dariana, esos 4 libros que yo mencioné. Pero después,
Hay tres libros más que indudablemente es importante tener en cuenta. La autobiografía de Darío, que realmente es la vida de Rubén Darío escrita por él mismo, donde él cuenta sus impresiones, sus experiencias, etcétera. Me parece fundamental para el conocimiento de Darío. También el viaje a Nicaragua, Intermezzo Tropical, que cuenta un poco sobre reflexiones sobre Nicaragua y sobre su viaje en 1907. Y finalmente una novela de Darío que es autobiográfica, que es El oro de Mallorca, 1913-1914, donde Darío se revela desde la ficción, desde una novela con un personaje que se llama Benjamín Itaspe, pero es él el mismo a través de ese personaje. Y quiero leer un párrafo de esa novela, dice: se encontraba a los 40 y tantos años, fatigado, desorientado, poseído de las incurables melancolías que desde su infancia le hicieron meditabundo y silencioso, escasamente comunicativo, lleno de una fatal timidez, en una necesidad continua de afectos, de ternura, invariable, solitario, eterno huérfano. Eso es El oro de Mallorca. Entonces, aquí tenemos, por lo tanto, 7 libros sugeridos. 7 libros que nos permite abrir una ventana sobre este personaje nicaragüense, hispanoamericano, este prócer de la independencia cultural, el príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, del cual sabemos su nombre, mencionamos su nombre reiteradamente, pero conocemos aún muy poco. Y la verdad es que yo empecé, fíjate, justamente de esta manera el programa, porque en Congo vemos un Darío práctico para nosotros. Más allá de sus poemas, de sus cuentos, de sus novelas, es un Darío práctico, emulable y decir seguible, y me parece que eso le da sentido a conocerlo, a querer conocerlo y a quererlo además. Fíjate que los jóvenes actuales y futuros, creo que pueden encontrar en Darío un referente de emprendimiento y de éxito. Porque el camino del éxito de Darío no fue fácil, en realidad fue tormentoso, pero no desistió, no se dejó amilanar, no se dejó vencer por adversidad de origen, por la adversidad y los obstáculos que sobre el camino encontraba. Darío se deprimió, sufrió, pero venció esas adversidades y continuó su camino. Ese Darío hubiera podido quedarse a los 14, 15 años aprendiendo a sastre, por ejemplo, cuando lo metieron a estudiar sastre, porque parecía que no iba a dar mucho en la escuela, lo habían aplazado en matemáticas, pues no era su virtud, las matemáticas. Y su tía abuela pues le dice, bueno, hay que aprender para sastre. Y hay que darte un oficio para ¿qué hacemos con este muchacho? ¿Qué hacemos con este muchacho que resulta que no le gusta mucho ir a la escuela, que va mal en matemáticas, ahí anda con una libretita y un acordeón escribiendo poemas y anda diciendo cosas en el aire que dice que lo van a aplaudir en León, que no lo van a aplaudir en León, lo van a aplaudir en el mundo y que va a ser, no sé, y que quiere innovar las cosas y que, es decir, tiene unas ilusiones que lo hacen viajar demasiado lejos y no pone los pies sobre la tierra. Y le dicen en algún momento, ¿y quién te dice que de escritor se vive? Sí. Eso, de ahí entonces, no se gana. Esa es su realidad. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera pasado con Darío, ese muchacho de 14 años, de 13, 15 años? Si dice, bueno, tienen razón, pues me voy a hacer sastre, o me voy a ir a la escuela. No hubiera existido Darío. Pero fue obediente y fue a aprender la sastrería. Pues, porque fue obediente, claro. ¿Verdad? Fue un chaval obediente, no era rebelde. Bueno, y también cuando lo mandaron a trabajar a la ferretería, nada, ¿te acordás? Sí. Es decir, él hizo ahí, pero iba como tanteando, pero con su perspectiva. Pero mira, es que esa anécdota de desastre es interesante porque le dice a su tía abuela que él quiere ser escritor, y la tía abuela le dice que de eso nadie vive. Y llegan, tocan la puerta y le preguntan que si él le puede escribir un poema para una muchacha a alguien, y ya le dan, qué sé yo, qué cantidad de dinero, $1, $2 le han de verdad en aquella época.
Y entonces agarró y se lo fue a dar a la tía abuela y le dice, aquí está mi primer ingreso por escritor, le dice. Pero fíjate que ahora, a partir de lo que vos decís vos, ahí tenés otro gesto de Darío que me parece a mí que es extraordinario. Aparte de esa fortaleza de emprender, esa persistencia de emprender, esa, digamos, no quedarse en el camino a pesar de las dificultades, es la generosidad de Darío. Esa actitud generosa, sensitiva, solidaria, con su tía abuela, pero con toda la gente, ¿no? Y esa actitud desprendida. Es decir, Darío, todos los que le conocieron, todos los que compartieron algún espacio en su vida se dan cuenta que Darío, si tenía algo y vos lo necesitabas, te lo entregaba. Sí. Si querés, toquemos eso. Porque es decir, a ver, para los que nos van a ver en YouTube, o los que nos sintonizan en YouTube, hay un enlace, justamente en este momento debería de estar apareciendo, a una conversación anterior con Francisco Javier acerca de ese Darío que yo decía emulable, que se para ante las adversidades, que sale de ellas porque él tiene un plan, se ha propuesto un plan, lo que le decía la tía abuela, es decir, a mí no me van a aplaudir en el me van a aplaudir en el mundo, es decir, eso él lo vio desde siempre, lo que él quiso hacer, lo hizo. Hay un programa sobre eso, aparece el enlace en YouTube. Si no, por ahí vamos a ver cómo lo ponemos acá para los televidentes de Extra Plus. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de esto otro, el Darío generoso, pero también el Darío humilde. Claro. Regresamos en breve en esta conversación con Francisco Javier Bautista Lara. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara, escritor. Decíamos, ha investigado sobre Rubén Darío, se ha metido a conocer a Rubén Darío. Y hoy nos está planteando que Rubén Darío era generoso y desprendido. Hay actos de generosidad y desprendimiento. Algunos dirían que era baboso, posiblemente, por esos actos de desprendimiento, ¿no? Pero, es decir, esa es parte de la humildad de Darío, y además una humildad reconocida. Fíjate que analizando a Darío y tratando de identificar a Darío a través de sus textos, de sus biógrafos, de sus anécdotas, de las centenares de anécdotas que siempre viven saliendo, yo me pregunto, realmente, qué era lo que Darío valoraba o asumía como valores fundamentales. Tenemos que reconocer que no era el dinero. El dinero o la riqueza material en general no fue para Darío una prioridad valorada, más bien fue despreciada y descuidada. Él no estaba pegado a ese material. El valor realmente que Darío cultivaba era el compartir, el ser solidario y el estar disponible para el otro, y el compartir. Él compartía el conocimiento, no fue egoísta. Nadie puede decir que Darío se guardó la piedra para no decirle a nadie. No se la voy a decir porque me van a copiar. Darío daba lo que tenía, y lo que tenía era conocimiento, eran luces, maneras distintas de ver las cosas, de ver la literatura, de ver la poesía, de ver la prosa, de ver la vida. El espacio, el tiempo que él tenía lo compartía y lo daba. El consejo sobre la literatura o sobre las cosas que él consideraba lo daba de manera desprendida. Pero si por alguna razón él llegaba a tener un activo, dinero o lo que sea, y vos necesitabas, tener la plena seguridad que Darío te lo hubiera dado. Y claro, él valoraba la buena comida y la buena bebida, pero la valoraba en la medida que la podía compartir con otro. Es decir, no la comida en sí o la bebida en sí, era la bebida adecuada o la comida exquisita, compartida con los amigos y por lo tanto disfrutada colectivamente. Pero es que fíjate que ahorita, es decir, en la pausa estábamos hablando de su permanencia en Argentina. Y en Argentina él no solamente estuvo en los grandes salones, estuvo en los antros, en los lugares más votados de Puerto,
digamos, bares, cantinas, Pero es que- etcétera. Y ahí compartía con los lugareños, es decir, gente de clase social bien baja, Fíjate que distinta a las En grandes esta salones. novela, El Oro de Mallorca, ahí escribe o se revela a través de su personaje de Benjamín Itaspes, dice: así como gustaba de comunicarse con los espíritus sencillos, con los campesinos simples, con los marineros y con los viejitos y viejitas de pocas luces. Tenemos que reconocer que Darío no solo hablaba con los eruditos, ni con los grandes de la política, de la literatura o de la vida social de aquel entonces. Darío tenía la capacidad simple, cotidiana, franca, sincera, de hablar cotidianamente con cualquiera. Y no discernía o despreciaba al pequeño o al de pocas luces, como él mismo dice aquí, o al simple campesino simple, o al marinero corriente, o al de espíritu sencillo. Es decir, esa es una cualidad de Darío, es una cualidad de la generosidad de Darío, de la nobleza de Darío. Y te quiero contar una anécdota de algo que encontré hace poco y que me parece que es inédito porque no se conocía, de las centenares de anécdotas que se pueden encontrar sobre Darío, y es una publicación que hace un autor, periodista guatemalteco, Ricardo Encina, y escribió una anécdota cuando Darío estuvo en Guatemala. Si ustedes recuerdan, Darío viene de Nueva York, llega en abril de 1915 a Guatemala, es invitado de honor del presidente Estrada Cabrera, y permanece en Guatemala desde abril hasta noviembre de 1915, cuando sale de Guatemala para Nicaragua, llega a Corinto y, como sabemos, fallece en febrero del 16. Esa estadía de 7 meses en Guatemala, bueno, Darío es recibido con todas las atenciones ilustres de aquella época. Y el hotel que lo recibe es un hotel importante, que es el Hotel Imperial en la zona 1 de Ciudad Guatemala. De Ciudad Guatemala. Es un hotel importante de aquella época, un hotel muy conocido. Ahí se hospedan la gente más, los invitados más relevantes. Entonces ahí Darío se hospeda y creo que le dan 2 o 3 habitaciones. En una estaba él y en otra estaba llena de libros o de cosas para escribir, amontonados, dicen. Y ahí se hospeda Darío varios meses. Entonces te quiero leer lo que escribe este periodista guatemalteco sobre él. Dice textualmente: de repente cundió la noticia. Se alojaba en el Hotel Rubén Darío, el Gran Panida. Nosotros vimos a don Máximo Soto Hall, a Andrés Larga Espada y a otro señor cuyo nombre no recordamos, que a las 5 de la tarde más o menos ayudaban a bajar del carruaje a un señor gordo, como de 1,60 m, que entró en el hotel con presteza, y no fue sino hasta las 8 de la noche que conocimos a la antorcha americana que daba luz al mundo. Indudablemente, esa expresión, la antorcha americana que daba luz al mundo, refleja el gran aprecio global, más allá de Nicaragua, que tenían sobre Darío. Y dice más adelante: Darío bajó a comer a los salones y todas las mesas estaban ya pedidas por el público que deseaba admirarlo. O sea, la noticia se regó en Guatemala. Darío está en el Imperial, entonces todo el mundo llegó a comer al Imperial esa noche. Así que las mesas estaban full, no tanto por ir a comer, por ver a Darío. El público que deseaba admirarlo. Dice: a los 3 días pidió que se le sirviera en su cuarto. Y así lo hicieron y le presentaron el menú. Cuando hubo leído el menú, dijo: ¿pero creen ustedes que yo vengo buscando una prolongación de Europa y que voy a admitir esa comida francesa? A mí me sirven al estilo Chapín, de ser posible ahora mismo. Ahí tenés otro gesto de Darío, esa simplicidad de Darío. Claro, ponete vos a pensar el hotel, bueno, mira, este hombre ha estado en Francia, es decir,
Aquí le haces un menú gourmet de las alturas y le mandan el menú que dice no sé qué cosa. Pero es que eso es lo que nos pasa a los nicas. Después de estar largo tiempo fuera de Nicaragua, venís buscando tu gallo pinto y tu tortilla. Eso, pero él dice, Sí. deme comida Claro, chapina. sí. Pues, es decir, ese gesto de Darío es muy simpático, ¿me entendés? Entonces, pero después, sigamos más adelante, dice. Y como eran las 7 de la noche, y urgía servirle, y no había más que charmano de unos chorizos, y un poco de guacamole con chile verde, un pedazo de carne asada y tortilla, pidió frijoles negros, como suele comerse en Guatemala, y en el hotel ni frijoles había. Entonces, dice más adelante, la administración del hotel buscó cocinera aparte, y entonces Darío se regaló con la cocina chapina. No faltaba, dice, el revolcado, la fina hilacha, las chilaquiles, el pipián, la moronga con salsa, multitomate, chiles, 7 caldos, chojín, plátanos en gloria, tortillas, etcétera. Tuvieron que buscar una cocinera. Una cocinera chapina para cocinar guatemalteca chapina, que le cocinara comida guatemalteca. y olvidarse del menú gourmet francés y no sé qué internacional que el hotel tenía, parece. Oí bien este otro elemento. A los pocos días ordenaba Francisco al criado que estaba ahí, que lo apoyaba: dele toda esa comida gourmet, al policía que dormita allá abajo en la esquina del hotel. Bueno, pues sabes, huésped de honor tenía un policía que cuidaba el hotel. La visita, el presidente la había puesto seguramente ahí, y entonces le dice: esta comida que me sirven, extravagante, usted se la va a dar todos los días al policía que cuida ahí en la esquina. Y diariamente, Darío estaba en un piso, descendía un cartucho atado a una cuerda para el policía que estuviera de turno cuidando a Darío. Así es que el policía de turno se despachaba una comida gourmet y Darío comía la comida chapina corriente que comen la gente común. Así es que me imagino que estuvieron felices los policías durante esos meses de la estancia de Darío. Y yo pregunto, pongámonos a pensar nosotros cómo percibió ese policía a Darío. Generoso, extraordinario. Ese Darío. No es solamente el gordito que describe el periodista al inicio de su crónica. Simpático. Sí. Es decir, un hombre que comparte, pues, es decir, ese espíritu Darío solidario de compartir, de entregar, de estar con la gente común, sin complicaciones. Y ese Darío es desafortunadamente odiado a veces. Es decir, como alcanza la fama, le quitamos los pies y las manos de su realidad humana y los ponemos a volar en los aires sin darnos cuenta que ese Darío le gusta comer la comida cotidiana, ese Darío aprecia la gran comida, pero le gusta compartirla. Ese Darío no se enfrasca en el dinero y en lo material, sino que lo usa en la medida que sirve para juntarse con otros y compartir con otros y ayudar a otros. Ese Darío es extraordinario, ese Darío defectuoso e imperfecto, que tiene sus contradicciones humanas complejas, y a pesar de esas contradicciones humanas, de esos ímpetus emotivos, emocionales, de esas fragilidades, él no pierde de vista su propósito. Y está ahí enfocado en esa revolución literaria que emprende y hasta el final con éxito. Y finalmente dice: estaban también alojadas en el hotel 2 hermosas cubanas, Dina y René. Y nos parece, dice el autor, que fueron los últimos versos que escribió Darío, titulados A una cubana, y que fueron publicados en el Diario de Centroamérica, un diario que sale en Guatemala.
Y desde entonces, Darío se escondía más, porque las cubanas querían verlo. Ahora, yo pregunto, ¿Darío era enamorado? Sí, le gustaron las cubanas, las vio simpáticas, le escribió un poema, las cubanas se enteraron que Darío escribió ese poema y seguramente querían verlo como la gente que llegaba a comer, que quería ver a Darío, pero Darío estaba agotado, estaba enfermo y no quería ver a nadie, quería permanecer en la soledad de su cuarto, entre sus libros y con la gente más cercana que lo visitaba. Y estaba deprimido por dos razones fundamentales. Primero, la guerra mundial que está, 1915, ya un año de guerra mundial, pues, está en 1914. Y lo otro es que ha tenido que dejar, y esta me parece a mí que es una muestra palpable de esa sencillez, de esa generosidad de Rubén Darío, ha tenido que dejar a su princesa Paca. Y ha tenido que dejar a su hijo pequeño, a Francisco, claro, a Rubén Darío, al hijo de Francisca, a Rubén Darío, a Rubén Darío Sánchez, que era el hijo menor, pues, sí. Un muchacho que con el que estuvo contacto más cercano, porque el mayor Rubén Darío Contreras, en realidad él lo conoce en esa visita a Guatemala, ya es un hombre, sí. Lo visita ahí, y ahí tienen contacto y conversan, etcétera. Es su hijo mayor, es su hijo primogénito, indudablemente, pero no hubo un contacto de niño, porque de pequeño se crió con la familia de la madre. Diríase, no lo jugó. No lo jugó. Sí. Y vos sabes, el afecto se construye en la relación, sí, ¿verdad? No es un problema biológico, es un problema de la relación. Y Darío no tuvo ese contacto desde pequeño con este muchacho, pero lo conoció ahí, lo visitó al hotel en Guatemala y estuvo cercano a él durante varios días. Pero lo que le afecta efectivamente a Darío es la guerra. La guerra lo deja sin trabajo a Darío en 1914. Lo deja sin ingresos a Darío. La revista que está recién empezando queda trunca. Claro, sí. Se queda sin ingresos. Pero además, más que dejarlo sin ingresos, que es fundamental pues para subsistir él, la señora y el hijo, lo deja sin el espacio para comunicarse, para escribir en las revistas y para relacionarse, porque Europa, ¿de qué está hablando? De la Gran Guerra. Entonces, los espacios literarios quedan totalmente truncados, quedan totalmente limitados. Y ahí viene otro elemento clave de Darío. Darío asume una posición pacifista. Ok, vamos a hacer pausa para hablar sobre ello. Estamos aquí con Francisco Javier Bautista Lara, hablando de Rubén Darío, el ser humano. Continuamos en esta conversación con Francisco Javier Bautista Lara acerca de Rubén Darío, más allá del escritor, más allá del padre del modernismo, más allá del príncipe de las letras, el Darío humano, el Darío que llora, el Darío que tiene hambre, el Darío que comparte, que se sienta con la gente y siente a la gente. Yo te decía lo de Francisca Sánchez, porque la verdad es que, a ver, con Francisca Sánchez, no sé, en teoría es el amor de su vida. Aunque esté Rosario Murillo, aunque esté la Contreras, ¿cómo es que se llama? Rafaela, pero es decir, él va a vivir en teoría sus últimos años con Francisca Sánchez. Bueno, mira, lo que pasa es que, como yo te decía al principio, pasa con los niños, pues el que tuvo contacto con él de niño, el que jugó, es el niño de... Pero él no está con ella solamente por el hijo. Pero también la única relación que tuvo frecuente y estable, que se aproxima a la vida de hogar o de pareja, es con Francisca. Porque con las otras la relación fue, mira, con Rafaela Contreras la relación fue muy corta, se enamoró y todo, pero ella murió muy joven. Sí. Y entonces no se cultivó esa relación de afecto, ¿verdad? Después con Rosario hubo una pasión de adolescente, indudablemente desbordada, loca quizás, que quería casarse a los 14 totalmente años. Hormonal. Pero la mujer era simpática. Rosario Melina era una mujer delgada, alta, dicen que era ojos verdes,
que además bailaba, entonces me imagino que deslumbra por la muchacha, y tiene razón, pues, es decir, es simpática, y es un chavalo desbordándose en su adolescencia, y después se casa, pero también se separa de ella, y él va a otro rumbo, y el vínculo no se cultiva. Pero con Francisca, él está ahí, y está compartiendo casi 15 años de su vida intermitentemente. Entonces hay un contacto y un juego y un vínculo mucho más frecuente que lógicamente cultiva el afecto. Pero es que a lo que voy yo es que Rubén Darío tuvo acceso a cualquier mujer de la alcurnia, de la crema innata de la sociedad, y no se queda con ninguna. Sí, pero por eso mismo, es decir, ahí se construye un afecto, sí, sin lugar a dudas, ¿verdad? Es decir, tenemos que decir que la virtud de Darío no es la fidelidad desde el punto de vista amoroso, pues no es esa su virtud, es un enamorado, un romántico, que además las mujeres se le acercan porque la fama atrae, sí. Es decir, y esa capacidad de escribir con tanta elocuencia, que no es la capacidad de hablar con elocuencia que tiene, esa capacidad de construir frases y versos tan fascinantes, atrae, y la fama atrae. Entonces, a Darío no le faltan las interesadas en acercarse. En su juventud era un hombre simpático, después se fue volviendo gordo y pesado, pero la fama era más alta, y entonces no faltaba quien se interesaba. Aquí tenés el caso de estas dos cubanas que menciona y de todo el público que llena el hotel. El público que llega al hotel a verlo. Entonces él decide al tercer día encerrarse en su cuarto y que le lleven la comida al cuarto, porque resulta que me imagino yo que abajo, mientras él estaba comiendo, lo estaban viendo y se le acercaban y no lo dejaban comer en paz, y entonces hoy día nos podemos tomar una selfie. Sí, bueno, en aquel tiempo no había. Por eso te digo, hoy día hubiera sido una cosa así. Pero entonces, y Darío tenemos que reconocer que tenía también timidez, es decir, era un hombre de timidez natural. Pero no era introvertido. Era introvertido, sí, era introvertido, porque es que la capacidad de Darío es escribir, no hablar. Darío no es un comunicador vocal, lúcido y floreciente, no es un orador, digamos, sorprendente, no es ese Darío. Darío escribe con belleza y con gran impacto, de manera creativa y de manera esplendorosa. Pero la cultura y el conocimiento que tiene le permiten hablar en cualquier circunstancia. Pero hablar con brevedad, es decir, el discurso breve, la comunicación breve y parca es la virtud de Darío. Y eso lo dicen numerosos autores, lo dice Froilán Turcio, por ejemplo, lo dice, lo dicen todos los de la época, que el maestro tenía dificultades para hablar largo. El maestro hablaba con brevedad. El maestro en las tertulias eran pocas palabras, pero él estaba allí, en la reunión, participando en la tertulia y hablando, pero brevemente. No era el orador, no era el que tomaba la guitarra y no paraba de hablar nunca, no era ese Darío. Y en parte eso es por la timidez, pero yo diría que también en parte es por su aprendizaje básico. El punto de partida del aprendizaje de Darío es la capacidad de escuchar, que yo he insistido siempre en eso. Ese Darío que escucha siempre y que observa siempre, como la foto que me gusta siempre mencionar, que es una foto de 1915 en Nueva York. Ese Darío que está así, ese Darío no es el discurso que está en una tribuna diciendo lo que sea, es el Darío viendo con atención, escuchando con atención. Y eso lo aprendió en la tertulia del León, de niño, a los 2 años, a los 3. La tertulia, ese círculo de reunión política, social, etcétera, de la época, allá donde su tía abuela y donde el marido de la tía abuela, ahí estaba Darío, el niñito que ni sabía medio caminar todavía y que quizás no hablaba nada seguramente. Entonces, el desarrollar su capacidad de hablar no fue la virtud dariana. La virtud dariana es la capacidad de escuchar, la capacidad de observar y la de leer. Yo diría que esos son los 3 métodos de aprendizaje de Darío.
escuchar, observar y leer. Ahí organiza él su aprendizaje para ser un autodidacta sorprendente. Pero lo primero es lo primero, y lo primero es escuchar. Entonces, aprendamos, yo digo siempre, aprendamos a escuchar como Rubén Darío, aprendamos a observar como Rubén Darío, leamos como Rubén Darío. Si ocupamos esos tres instrumentos metodológicos en nuestra práctica cotidiana como estudiantes, como maestros, como profesionales, para divertirnos, entonces sin lugar a dudas tenemos posibilidad de éxito como Darío. Ahora, si vos te fijas, toda la obra literaria de Darío, que todavía está dispersa, tiene también fuertes caracteres autobiográficos. Entonces, cuando vos comenzás a ver las expresiones en los versos, en la novela, en la autobiografía, ahí Darío se va revelando. Y Darío se revela, yo diría, con 3 o 4 características básicas. La primera es un hombre obsesionado con su propósito. Él quiere conquistar el mundo, pero lo quiere conquistar a través de la literatura, a través de la poesía. Eso está marcado siempre. Y además, él se percata de que alcanzó el éxito. Lo reconoce, o sea, dice, no sé si lo alcancé. No, él dice, yo lo alcancé. Logré el propósito. Conquisté las alturas. Propósito obsesivo, pero reconoce que logró el propósito. Eso está en su obra en todos lados. Pero el segundo elemento clave que uno lo percibe es sus características de la personalidad. La melancolía, el silencio, el desprendimiento, el compartir, la sencillez, la simplicidad, lo cotidiano, el ser humano que está ahí. Y hay un tercer elemento, sus contradicciones, sus defectos, sus preocupaciones, sus angustias, sus temores, sus miedos. Ese Darío lleno de temores, de miedo, de incertidumbre. Ese Darío con las cualidades humanas, sensitivo, sensible, que llora como las mujeres, que es sensible como las mujeres y que es sencillo o ingenuo como los niños. Y eso lo dicen los de la época, es decir, sencillo como un niño, y sensible como una mujer. Críticos comentan cuando describen al Darío ese es el Darío que está ahí. Esos 3 elementos están en su obra. Y yo diría que hay un cuarto quizás, ese elemento que transformador, innovador, revolucionario, que él pone el dedo sobre la llaga, es decir, donde se revela, es el rebelde de la literatura. De las academias, líbrame Señor, él lo dice con claridad. Hay un montón de señalamientos donde él quiere romper esquemas, quiere innovar, quiere revolucionar, quiere cambiar, quiere abrir una nueva etapa de la literatura. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que lo dice él reconoce que lo hizo. Es decir, no podemos decir que Darío no se percató del éxito, se percató del éxito perfectamente, pero además se dio cuenta que ese éxito había sido logrado, seamos realistas, con su esfuerzo desde la adversidad y con la ayuda de muchos a los cuales agradeció siempre. Por ejemplo, una de las primeras gratitudes que Darío tiene es a su tío abuelo y a la tía abuela que lo criaron, que fueron sus padres para él, sus padres de afecto. De crianza. ¿Te acordás que cuenta en la autobiografía cuando su tío abuelo le llevó lo hizo conocer el hielo y es decir, las manzanas, todas esas cosas? Su tío abuelo en esos primeros años de su vida, hasta los 6-7 años, es su referente de padre. Y su tía abuela es su referente de madre. Esa gratitud está ahí marcada desde temprano en Darío. Y después tenés un montón de mecenas del pueblo, de León en particular, los maestros de León que le enseñaron y que lo cocorroñaron porque el chaval era rebelde. Es decir, no era tan fácil decirle, mira Darío, esto se escribe así. Darío salía diciendo, esto lo voy a escribir de otra forma. Y me imagino yo que sus compañeros de clase, esos maestros de la época, vieron ese chavalo que tenía su manera de hacer las cosas, diferente.
Y yo digo, menos mal que lo hacía diferente, porque si Darío hubiera hecho las cosas como todo mundo las hacía, Darío no hubiera existido. Un loco que quería ser grande. ¿Sí? Y entonces, porque eso es una locura. Y después tener todo el montón de... Y la gratitud es otra cualidad dariana. Fíjate que yo siempre insisto que en Darío hay 4 cualidades humanas claves. 4 cualidades humanas claves que le son inseparables en su vida. La humildad. Un hombre humilde. Pero cuando alguien lo ve, quizás cuando está vestido con el uniforme de gala, de diplomático, dice, uy, no. Pero en esa formalidad, en esa manera elegante de vestirse como le gustaba a él, o en esa mesa servida con una comida gourmet y con los mejores, en esa hay una humildad de Darío. Es decir, no se contamina con eso, no se enreda en eso, sino que mantiene y preserva una esencia humana humilde. El segundo elemento es que es un hombre curioso. Y lo digo curiosidad como cualidad. Curioso, incansable. Yo digo, ¿por qué Darío viaja? Porque era curioso. ¿Por qué Darío lee? Porque escarba los estantes de la biblioteca de sus padres de crianza y busca libros porque es curioso, porque le llama la atención la portada, el título, el texto, y comienza a curiosar el libro. ¿Por qué recorre León a pie? Porque es curioso. ¿Por qué quiere salir? ¿Y por qué participa en la tertulia escuchando cosas de viejo? Porque es curioso. Entonces, leer, viajar, tertuliar, es decir, él no puede quedarse en este círculo pequeño de León porque se siente que necesita ver otros aires. Porque es curioso, Darío. Necesita conocer, claro. Pero hay otra tercera cualidad que a mí me parece importante, es persistente. Es terco. Él dice quiero A y busca A. Y eso es una gran virtud. No hay forma de lograr un propósito si te cansás, si tirás los guantes ante la primera dificultad. Darío ahí está. Desde temprano dijo que quería escribir y quería innovar y quería revolucionar y siguió adelante y lo hizo. Y hay otra cuarta cualidad clave como persona, que es una cualidad y una actitud frente a la vida, y es la gratitud. Agradecido. No es malagradecido Darío. Nadie puede decir que le hice un favor y ni las gracias me dio. No, Darío agradeció. En lo que escribió, agradeció siempre y expresó siempre su generosidad y su afecto a aquel que le dio un empujoncito en su vida. Y ahí podés hacer una lista larga. Incluso hasta el mismo Francisco Gavidia, el amigo salvadoreño, Pedro Balmaceda en Chile, por ejemplo, agradecido Darío con él. Digamos, no sé, todos, eso en Argentina. Pero es que además él mira el empujoncito no solamente en lo positivo, también en lo negativo, a sus críticos. A Vargas Vilas, por ejemplo. Él les agradece todo el tiempo. A Miguel de Unamuno. A Miguel de Unamuno. A todos ellos les agradece y se expresa con afecto. Porque Darío, aunque era impulsivo, pues de repente se angustiaba y lloraba y se desesperaba, en general era cuidadoso con el otro. Era noble, y la nobleza dariana es un ejemplar, ¿me entendés? Entonces, yo creo que hay que resaltar en Darío no solamente el qué hizo en el sentido del alto logro en la literatura, sino el cómo lo hizo, las actitudes que asumió. Esos éxitos de Darío están construidos con sudor y sangre. Esos éxitos de Darío están construidos con un entusiasmo humano que no se ahogó con las dificultades personales y con sus defectos. Ahora vos decís, y hablemos de los defectos de Darío, podría sacar 10 defectos de Darío, pero yo digo, ninguno de esos defectos fue capaz de impedirle lograr su propósito. Y eso es lo importante, porque alguien dice, sí, pero es que yo soy renco, entonces por eso yo no he hecho nada. Sí, o es que ningún defecto lo opaca. A él ningún defecto, o sea, a pesar de él, hizo lo que hizo. Entonces, porque alguien dice, es que yo soy huérfano, es que no pude hacer nada porque mis padres me abandonaron, y eso marcó mi vida. Darío está marcada por la orfandad, está marcado por la orfandad, y él mismo lo dice en la autobiografía, dice, lo que dijimos al principio, dice, se encontraba a los 40 y tantos años, fatigado, desorientado, poseído de las incurables melancolías que desde la infancia le hicieron meditabundo y silencioso, escasamente comunicativo, y ahí está el punto que insisto, lleno de una fatal timidez
en una necesidad continua de afectos, de ternura, invariable solitario, eterno huérfano, a pesar de eso. Entonces, por eso Darío es admirable, deberíamos de quererlo, de apreciarlo, de considerarlo nuestro compatriota, nuestro hermano, nuestro compatriota, pues indispensable, ineludible. No podemos dejar de hablar como nicaragüense, pero también como hispanoamericano, de este personaje tan extraordinario. Y yo digo, bueno, si vemos nuestros defectos, los tuyos, los míos, de cada uno, bueno, nos vamos a dar cuenta que a pesar de nuestros defectos podemos hacer algo, podemos lograr algo. Todo depende que lo querramos hacer y que estas virtudes no las perdamos de vista. Esa curiosidad, esa humildad, esa persistencia, esa gratitud y esos 3 métodos de Darío que yo siempre insisto para los estudiantes y los maestros. Escuchemos, observemos, leamos y aprendamos a hacerlo siempre. Bueno, Francisco Javier, no me queda más que agradecerte esta platicada sobre Rubén Darío, el ser humano, porque es que, decir, en estos días hablamos de Rubén Darío, de su obra, del poeta, del periodista, del diplomático, pero casi nos olvidamos del ser humano, porque al final de cuentas estamos hablando de una persona con sus virtudes y sus defectos, que llegó a ser lo que fue. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos ustedes en esta celebración que nos entusiasma tanto y de la cual tenemos que aprender mucho. Gracias, Francisco Javier. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra.